Oiga, ¿saben dónde está la doctora Rose Brada y su hija? Doctora, aquí no hay ningún doctor ni enfermera, nos abandonaron a nuestra maldita suerte. ¿Qué? Los soldados se llevaron a todos los médicos a un lugar seguro, y a nosotros nos desecharon como un montón de basura. Una serie de distantes y vibrantes estruendos sacudieron levemente las mesas y repisas en la sala de urgencias. Las personas en ella empezaron a lamentarse y sollozar cuando la poca iluminación comenzó a parpadear, amenazando con cortarse. Después, el ahogado sonido de helicópteros sorprendió a todos los presentes. Alexander corrió hasta una de las ventanas frontales, y desde ahí pudo ver 3 aeronaves sobrevolando el campamento. Pero sus diseños eran demasiado diferentes a lo que había visto en el Ejército Nacional. Un fuerte rugido igual al de la mañana se elevó por encima de todo el ruido, haciendo que sus pupilas se dilataran y la piel erizara. Esa cosa ya estaba dentro del parque de diversiones. Antes de apartarse de la ventana, Alexander notó con pavor a un grupo de infectados corriendo en dirección a la sala de urgencias en donde ellos se refugiaban. Carajo. Que todos se escondan de inmediato, vayan a la parte de atrás y cierren las puertas, intentaré distraerlos. El hombre asintió e inmediatamente hizo que todos se levantaran y movieran tan rápido como les era posible. Entre los pacientes habían personas con extremidades amputadas, niños con huesos rotos, ancianos muy delicados, e incluso una mujer embarazada. Todos ellos evacuaron el salón de urgencias, mientras que Alexander comprobaba su rifle y caminaba por el pasillo, en dirección a la entrada. Al pasar junto a una máquina expendedora, se apresuró en sujetarla y tirarla al suelo, para entorpecer el avance de los reanimados. El fuerte ruido hizo que el grupo de 7 enfermos en el exterior se excitara aún más. Pues era evidente que tras esa puerta doble, habían personas. El infectado más grande se apresuró en embestirla y entrar al pasillo. Para su sorpresa, no había nadie. Tras él, sus 6 compañeros entraron igual de confundidos. Estaban en el extremo de un oscuro y desordenado pasillo. Al otro lado, la sala de urgencias les iluminaba parcialmente mientras sus luces parpadeaban. En el camino una máquina expendedora atravesada les cortaba el paso. El más grande comenzó a caminar y los demás le siguieron. Los infectados de Suecia probablemente habrían perdido el interés tras no ver a nadie. Pero ellos sabían que aquel ruido tuvo que ser provocado por alguien. Y por lo tanto, debía seguir ahí. Al llegar a la mitad del pasillo el grupo se detuvo. Su líder veía la máquina expendedora, pensando de qué forma podría sortearla. Pasar sobre ella sería lo más rápido y sencillo. Pero los vidrios rotos no le daban buena espina. Ya había tenido malas experiencias con sus cortes. Se veía muy pesada como para empujarla y definitivamente volver por el mismo camino no era una opción. A sus espaldas, 2 infectados cruzaron miradas. Si pudieran hablar seguramente dirían algo como: ¿qué le pasa a este sujeto? Ante la incompetencia de su líder para guiarlos por un simple pasillo, un infectado se inclinó frente a la máquina e intentó empujarla hacia un costado. Pero los cristales rotos sobre ella le hicieron quejarse y desistir a causa del dolor. Después, otro intentó pasar por encima. Alexander no la había tirado sin más. Se aseguró de voltearla antes de dejarla caer, por lo que la comida así como el cristal roto estaba boca arriba. De forma que, al pisar uno de los resortes que empuja los artículos, el zapato del infectado se atoró y le hizo caer de cara al otro lado de la máquina, en donde una piscina de vidrios rotos le rasgaron el rostro. Una vez más, el par de infectados al final del grupo intercambió miradas. Esta vez dirían:
Oye, parece que esto es serio. O algo por el estilo. El más grande seguía viendo la máquina expendedora sin parpadear. Y fue ahí que tuvo una grandiosa idea. Poniendo su pie derecho sobre ella, y luego el izquierdo, consiguió subirse y mantener el equilibrio. Luego, para no caer, se apoyó en la pared. Esta estrategia cautivó a sus compañeros, que asombrados, esperaban a que su líder bajara para repetir la acción. Pero la satisfacción de este infectado llegaría a su fin, cuando al voltear para ver a sus subordinados, notó a un hombre apuntándole desde la esquina de la puerta por donde entraron. El primer disparo perforó la frente del resucitado, tirándolo al suelo. El segundo dio en el lateral de la cabeza del infectado más cercano a Alexander. Mientras que el tercero falló. Pues los demás ya le habían visto y ahora corrían en su dirección, dificultando enormemente la tarea de acabarlos con una sola bala. El policía comenzó a dispararles en sus piernas, consiguiendo derribar a 3 de los restantes. Mientras que los otros 2 no recibieron un daño lo suficientemente grande como para caer. Y soportando el dolor, lograron llegar hasta él. Alexander no tuvo problema en dar un paso al costado y evadir el arañazo del primero, para inmediatamente darle un culatazo en la nuca que acabó con su vida. Para cuando el segundo infectado en pie estaba por alcanzarle, el policía levantó su arma nuevamente, pero a la hora de jalar el gatillo, el reanimado se tumbó contra la pared rápidamente, consiguiendo evadir las últimas balas en el cargador. Este logro le llenó de orgullo por un momento, dándole una gran sonrisa que presumía de su gran inteligencia. Pero este gesto se desvaneció tan pronto como vio la pistola que el hombre sacaba de su funda y levantaba contra su rostro. Con los resucitados eliminados o inmovilizados, Alexander comenzó a ver en todas las direcciones para comprobar que no quedaba algún remanente. Y tras asegurarse de ello, se dispuso en acabar con los 3 infectados que se arrastraban por el suelo. Cuando estuvo hecho, recargó su rifle antes de evadir la máquina expendedora y acercarse a la puerta en donde todos se escondían. Y tras guardar nuevamente la pistola en su funda, tocó la puerta. Es seguro. Ya pueden salir. Nadie respondió. Alexander volvió a tocar y llamar. Pero el resultado fue el mismo. Curioso por la razón del silencio al otro lado, levantó su arma al tiempo que posaba la mano izquierda sobre el pómulo de la puerta. Pero como era de esperarse, estaba trancada. Volviendo su mirada al pasillo, se concentró en los cuerpos. Si un grupo como ese logró llegar hasta la zona médica, solo podía significar que todo el perímetro había caído. Eso explicaría los pocos disparos que podía oír, y el hecho de que los helicópteros sobrevolaron el parque de diversiones. Probablemente esperaron a que los resucitados acabaran con las defensas para desplegar a sus tropas. Pero algo no concordaba. Había algo extraño en esa estrategia. ¿Por qué enviar tropas a un campamento que caería en cualquier momento? El bombardeo e infectados serían suficientes para acabarlos. Si habían soldados enemigos en el lugar, solo podía significar que buscaban algo. Con esta idea en mente, Alexander tomó rumbo por el pasillo lateral hacia la zona trasera. Este no contaba con luces de reserva, por lo que el trayecto hasta la salida fue algo lento y torpe. Pero al llegar ahí, y notar las ambulancias así como algunos cuerpos más, el policía se dirigió a la ventana de la habitación en donde todos se habían escondido. Antes de llegar pudo notar cómo estaba completamente abierta y un zapato yacía tirado en el exterior. La idea de lo que pudo ocurrir llegó a su mente, y poco después la comprobó. Pues al estar frente a ella y ver a través del cristal, pudo estar seguro. Aquella habitación estaba vacía. La puerta había sido bloqueada con mesas, sillas y estanterías. El equipo médico así como sábanas y un oso de felpa le dejaban en claro cuán deprisa habían escapado.
Seguramente al oír los gritos y disparos en el pasillo, alguien tuvo la idea de huir por la ventana y todos le siguieron. Le resultó un tanto triste que no confiaran en él, y huyeran sin ver atrás. Pero lo más importante es que seguían con vida. Alexander se apartó de la ventana mientras sonreía y negaba con su cabeza en un claro gesto de insatisfacción. Pero no había tiempo que perder. Ahora que el centro médico estaba vacío, debía moverse y la opción más clara era el almacén en donde Camila y Gustavo debían estar evacuando a las personas. Trotando hasta la ambulancia más cercana, se encontró con un hombre tirado junto a ella. Y teniendo en cuenta que la puerta estaba abierta y su interior salpicado de sangre, dio por hecho que se trataba del conductor. Dejando que la correa de su rifle lo sostuviera, lo movió hacia su espalda para agacharse y buscar las llaves. Afortunadamente las encontró casi de inmediato, en el bolsillo superior de la camisa del hombre. Las tomó y se levantó. Justo cuando estaba por subir a la ambulancia notó algo en el retrovisor. Una persona a punto de apuñalarle por la espalda. Con un burdo movimiento consiguió saltar hacia un costado y evadir la mayor parte del ataque. Al aterrizar intentó tomar su rifle, pero fue ahí que notó cómo el cuchillo había cortado la correa, y ahora su arma se encontraba tirada junto a la ambulancia. Sin darle tiempo para desenfundar la pistola, su atacante intentó apuñalarle por segunda vez, ahora apuntando a su garganta. Alexander levantó sus brazos y consiguió detener el arma blanca tan solo unos pocos centímetros de su cuello, así como ver directamente a quien tenía delante. O mejor dicho, ¿a qué? Con una ahogada burla gutural, el infectado le escupió sangre en el rostro. Era él. El mismo con el que luchó durante el escape del hospital, aquel que demostró una gran inteligencia y conciencia al levantar sus manos ante el revólver de Rose. Ahora se mostraba confiado y sumamente excitado, jactándose de haber cortado la espalda del policía con su cuchillo, a la vez que lo presionaba con todas sus fuerzas para clavárselo en la tráquea. Tras ese impactante reencuentro, Alexander organizó sus pensamientos y se enfocó en la pelea. Pateando el talón izquierdo del resucitado, consiguió desbalancearlo y redirigir el arma hacia un costado. Inmediatamente intentó tomar la muñeca con la que sostenía el cuchillo para desarmarlo, pero se vio obligado a ganar distancia cuando un arañazo estuvo por aterrizar en su rostro. Me tienes que estar jodiendo. ¿Desde cuándo pueden empuñar armas? El infectado anormal levantó su cabeza para reír con fuerza al notar el desconcierto del policía. Este por su parte, se inclinó para sacar su pistola. Y al no sentirla, bajó su mirada. La funda estaba vacía. Y ahora esa cosa la tenía. Mientras Alexander le pateó e intentó quitar el cuchillo, aquel resucitado se concentró en robarle su arma secundaria, para obligarlo a pelear cuerpo a cuerpo. Una gran muestra de su inteligencia e interés por su integridad física. Orgulloso por robar su arma, pero consciente de que no sabía usarla, se aseguró de tirarla sobre el techo del centro médico. En respuesta a la difícil situación, el hombre asumió una defensa policíaca especializada en el desarme y la inmovilización. Y por su parte, el infectado anormal copió vagamente una postura de ataque callejero. Era evidente que intentaba acomodar su cuerpo para el ataque rápido y directo con arma blanca. Pues hace un par de días se había enfrentado a un humano que la usó para hacerle mucho daño con ese mismo cuchillo. Cuando por fin consiguió matarle y mientras lo devoraba, pensó en cuán difícil había sido pelear contra una persona así. Lo que le llevó a recordar y adoptar su forma de posicionarse. Así como quedarse con su cuchillo. Y ahora, podría asesinar al hombre que lo humilló, gracias a su nueva técnica y arma. Pero, lo que ese resucitado no se imaginaba, es que su oponente había sido entrenado para contrarrestar justamente ese tipo de ataques. Cuando llegó el momento de moverse, ambos arremetieron frontalmente.
El infectado levantó y desató su cuchillo a gran velocidad, esperando clavarlo en el hombro de Alexander. Este por su parte, se giró a un costado y capturó el brazo del enfermo, para inmediatamente girar todo su cuerpo e inclinarse con fuerza, para levantar al resucitado y tirarlo sobre su espalda. Ante un derribo policíaco, el infectado se concentró en proteger su cabeza de la caída, por lo que soltó su cuchillo para cubrirse del golpe. Y tras caer, se encontró con una patada de Alexander directa a su cabeza. Justo antes de que ésta golpeara de lleno su rostro, el anormal se movió a un costado y levantó. Alexander no perdió el tiempo y buscando derribarlo por segunda vez, cargó contra él con velocidad. Cuando estuvo lo suficientemente cerca lanzó una patada derecha en contra de las costillas del monstruo, pero para su sorpresa, este no solo logró bloquear el ataque, sino que también capturó su pierna. Antes de ejecutar alguna maniobra, el policía vio con miedo como su oponente se precipitaba con la boca abierta contra su pierna inmovilizada. El infectado le mordió con todas sus fuerzas, esperando arrancarle un trozo de carne junto al uniforme. Pero al momento de ejercer presión con su mandíbula notó algo extraño. Lo que tenía entre sus dientes no era carne humana. De hecho, siquiera era carne. La rodillera protectora de Alexander le había protegido por completo, y ahora, con el momento perfecto para contraatacar, se apresuró en tomar al infectado por sus brazos, para eliminar el riesgo de arañazo. Y con todas sus fuerzas, le dio el más fuerte cabezazo de su vida. El tremendo impacto consiguió que el enfermo liberara su pierna, pero ahora ambos permanecían contusionados y aún frente a frente. Lo primero que pasó por la cabeza del anormal fue devolver el golpe, y ya que sus brazos seguían sujetos por el hombre, decidió replicar su ataque. Inclinando su cabeza hacia atrás al tiempo que apretaba sus dientes, se preparó para darle con aún más fuerza. A causa del vértigo y dolor, Alexander no se percató de lo que el resucitado tramaba. Y cuando lo hizo, ya era muy tarde. Un segundo cabezazo, mucho más poderoso que el primero, logró separar a los combatientes que obligaron sus cuerpos a permanecer en pie, mientras retrocedían y se quejaban. El hombre apretaba con agonía su cabeza, como si hacerlo con fuerza calmara su dolor. Mientras que el infectado veía el suelo con molestia y comprobaba que aún podía mover sus brazos. Gracias a su factor regenerativo, era el anormal quien menos sentía dolor y se veía tan comprometido. Pero Alexander comprendía mejor la situación. Suprimiendo su dolor al tiempo que volteaba en dirección a la ambulancia, comenzó a dar lentos y torpes pasos hacia su rifle. Creía haber perdido la capacidad de distinguir los colores o calcular las distancias. Todo el alboroto de su alrededor se había tornado indescifrable. Y sus piernas insistían en ceder ante el ahora insostenible peso del cuerpo. Cuando estuvo a menos de 3 metros del arma, su espalda ganó repentinamente 80 kilos de peso, derribándolo al instante. Una vez en el suelo intentó voltearse, pero el infectado anormal que tenía encima se empecinaba en presionarle la cabeza contra la tierra, mientras se preparaba para morderle la nuca. Completamente sometido, Alexander intentó alcanzar los testículos del enfermo para aplastarlos, pero el ángulo en el que se encontraba no se lo permitía. Cada vez podía sentir su aliento más y más cerca, así como saliva cayendo sobre su piel. Si quería sobrevivir tendría que hacer algo de inmediato. Si continúas así, harás que nos maten. Un repentino éxtasis de adrenalina se apoderó de Alexander, permitiéndole girar su torso e impedir que el resucitado le mordiera. Cuando pudo asumir una posición fetal, intentó y consiguió sujetar los testículos del anormal, el cual liberó un desgarrador grito al sentir como sus genitales estallaban para dar paso a un río de sangre en su pantalón. Ante la oportunidad de cambiar los papeles, el hombre tomó el brazo derecho del resucitado, y jalando en 2 direcciones distintas, logró romperle la articulación del codo, al tiempo que le empujaba hacia un costado para quitárselo de encima.
Una vez libre y con una dosis de energía, se apresuró en arrastrarse hasta su rifle. Y cuando por fin lo consiguió, apuntó rápidamente al enfermo que estaba por morderle la cara con una embestida. Tras vaciar todo el cargador, dejó caer el arma. Llevó su mirada al oscuro cielo nocturno. Y mientras comenzaba a sentir una gran fatiga, así como un profundo dolor en su cabeza, se dedicó a recuperar el aliento. Sus zapatos estaban bañados en sangre. Moverse entre cadáveres de infectados y personas les enfermaba. Se veían obligados a respirar por sus bocas para evitar el nauseabundo olor que impregnaba el aire. Y aún con la adrenalina y un objetivo en sus mentes, estaban agotados tanto física como psicológicamente. Robinson y Otto mantenían el paso pese a las circunstancias. Sabían que de frenar y tomarse un momento, no tendrían las fuerzas para seguir. Solo miembros médicos o militares podrían moverse por esa zona y mantener la cordura. Si ellos miraban al suelo, detallaban el estado de los cadáveres, se concentraban en el olor, o solo pensaban en lo que había sucedido, entrarían en shock. Es por eso que trotaban mientras centraban sus miradas en la ya visible cafetería. Una considerable estructura en lo alto de una pequeña colina, a no más de 200 metros. Pero sus carreras se vieron interrumpidas por una turba de reanimados. Al estar en medio de un gran camino principal, no tenían en dónde esconderse. Y de no hacer algo pronto, serían descubiertos. Ambos se detuvieron y comenzaron a ver en todas direcciones, mientras esperaban oír un coro de gritos que dejaran en claro que ya les habían visto. Al suelo, tírate al suelo. Otto lo hizo sin dudar. Ambos se camuflaron entre los cadáveres que adornaban el camino junto al lago, manchando sus cuerpos con la piscina de sangre combinada, pegando sus rostros a los pálidos cuerpos sin vida, e intentando controlar sus respiraciones mientras apretaban sus ojos para no ver a quienes se aproximaban. Poco después comenzaron a oír sus pasos, cortos y variables gemidos provenientes de los responsables de esa masacre. Estaban pasando junto a ellos, sobre ellos, como un gusano ocultándose entre las hojas. Ambos permanecieron inmóviles mientras más de 20 enfermos aplastaban los cuerpos en su andar. Durante ese tiempo, podían sentir la más grande tensión de sus vidas. Oían sus corazones palpitar con tanta fuerza que creían que ellos también los escucharían. Limitar la respiración era una tarea casi imposible. Debían mantenerse al mínimo para que sus movimientos no resaltaran entre la pila de carne. Pero también debían darle el oxígeno necesario a su cuerpo en medio del pánico. Todo eso no hizo más que empeorar cuando lo vieron. Aquel superinfectado del que los militares hablaban superaba con facilidad los 2 metros de altura, y se notaba tan musculoso como un fisicoculturista. Su grasa corporal era casi nula, siendo completamente músculo. Aquel ser que más tarde sería catalogado como un infectado clase alfa, continuó su camino. Y al mostrarles su espalda desnuda, Robinson se percató de algo. Toda la zona vertebral y cervical se notaba cicatrizada, como si hubiera recibido decenas de cirugías en torno a su columna. Para cuando el grupo de enfermos se alejó lo suficiente,
Los dos retomaron sus caminos. Levantándose y moviéndose erguidos, estaban listos para tirarse al suelo una vez más si era necesario. Intentaban ignorar la sangre en sus bocas, o los dientes y dedos que dejaron caer al reincorporarse. Robinson iba adelante, a punto de cubrirse tras una serie de arbustos al costado del camino. 4 metros detrás suyo, Otto le seguía el paso. Cuando el primero consiguió llegar hasta la cobertura, se volteó para esperar a su amigo. Y fue entonces que lo oyeron. De nuevo ese rugido. Sus cuerpos fueron paralizados al instante, reforzando la idea de que no solo les aterraba. Aquellos gritos del superinfectado tenían un efecto especial en los humanos. Probablemente ese era el motivo por el que podía controlar a los resucitados. A punto de ser descubierto por un ejército de enfermos que salió de casi todas partes y ahora corrían en dirección al rugido, Otto se tumbó nuevamente entre los cuerpos, mientras que Robinson se cubrió en los arbustos. Repentinamente un fuerte y turbulento sonido irrumpió en el ambiente. Un helicóptero. No. Un avión. Robinson no podía saber qué era esa aeronave que se acercaba a la cafetería. Pero Otto sí lo sabía. Aquello era un Osprey, un vehículo aéreo con modalidad de vuelo vertical y horizontal, especializado en el transporte de tropas. El rostro de Robinson se llenó de pavor al notar cómo aquella aeronave se preparaba para aterrizar junto a la cafetería, por lo que volteando en dirección a Otto, le hizo saber que se adelantaría. El alemán asintió mientras se cubría contra los cuerpos, dando paso a la despedida de los dos amigos. En el interior de la cafetería, los militares volcaban las mesas y se posicionaban tras las vigas o puertas, preparándose para el asalto que estaban por sufrir. Mientras que en el salón principal del segundo piso, los miembros médicos entraron en pánico tras oír los primeros disparos en la planta principal. Carajo, ya están aquí. Violet, ocúltate tras la mesa. Todos voltearon a ver quién había sido el causante del ruido. Y fue ahí que se encontraron con Elena, que había usado una silla para romper el cristal de emergencia. Quitándose su chaqueta y enrollándola alrededor de su brazo derecho, se apresuró en quitar los cristales restantes y tomar el hacha. La dejó sobre la mesa a su espalda y volvió para sujetar y comenzar a tirar de la manguera contra incendios. Elena, ¿qué haces? ¿Para qué la estás desenrollando? La única forma de subir es por las escaleras, pero podemos bajar por los ventanales. ¿Cómo dices? Antes de que pudiera explicar su plan, una serie de disparos les sorprendieron desde el otro lado de la gran puerta doble. Los enemigos habían subido, y en cualquier momento entrarían. Elena se apresuró en tomar la misma silla y lanzarla contra el ventanal más próximo. Pero no fue suficiente para romperlo. Mientras tomaba otra para intentarlo de nuevo, dos hombres cargaron con una mesa y tirando de ella como un ariete, consiguieron destrozar el cristal y arrojarla al exterior. Con la ruta de escape lista, la rubia llevó la manguera hasta el agujero entre el vidrio y la arrojó hacia el primer piso. Después se dio media vuelta y caminó de regreso a la mesa en donde reposaba el hacha. Pero antes de tomarla, las puertas se abrieron de par en par. A través de ellas aparecieron 4 soldados muy bien equipados, con cuerpos cubiertos en su totalidad por oscuros y robustos uniformes tácticos. En los torsos exponían chalecos blindados negros con un llamativo diseño. Las botas denotaban un recubrimiento a prueba de cortes y fuego, mientras que en sus cabezas unos robustos cascos les protegían de cualquier ataque. Todas las personas en el salón retrocedieron al ver cómo los 4 hombres se posicionaban lado a lado, una vez pasaban por la puerta. Rose apretó la mano de su hija mientras se interponía entre ella y los atacantes. Elena veía con repulsión el hacha enfrente suya, lamentándose por no haberla tomado antes, pero entendiendo que en esta situación no le serviría de nada.
El soldado más grande dio 3 pasos al frente. En sus manos portaba una extraña arma igual a la de sus compañeros. La única diferencia con los otros, además de su tamaño, era un parche simbólico en su hombro derecho. En este podía apreciarse la silueta dorada de un águila con sus alas abiertas. Este hombre esperó algunos segundos, dándoles el tiempo de digerir la situación y recuperar la compostura, antes de empezar a hablar. Si cooperan, esto será rápido. No tenemos ninguna intención de causarles más dolor o temor del necesario. Ahora, les daremos 2 opciones. La primera es rendirse incondicionalmente y venir con nosotros. Se les tratará de forma digna y respetuosa. Tendrán comida, una cama y seguridad garantizada, a cambio de sus servicios médicos, para trabajar en un proyecto del que no puedo darles detalles. La segunda opción es negarse y morir aquí. Son libres de escoger lo que deseen. Tienen 1 minuto. Al terminar de hablar, el hombre se apartó de sus compañeros para dirigirse a los ventanales laterales de la cafetería. Desde ahí observó brevemente el parque de diversiones en ruinas, mientras se aseguraba de que no hubiesen infectados cerca. Mientras tanto, las personas del cuerpo médico comenzaron a debatirse qué hacer. Algunas eran directas y razonaban con el propósito de sobrevivir. Otras solo lloraban. Mientras que unas pocas se abstenían de trabajar para aquellos que le habían causado tanto daño a su país. En cierto punto el hombre dio media vuelta para ver a las personas, e informarles que tenían 40 segundos para tomar la decisión. 2 hombres y una mujer alzaron las manos, y caminaron hacia los soldados frente a la puerta, aceptando la oferta de cooperar con ellos. Ante esto algunos de los otros médicos les insultaron y escupieron. Rose por su parte, cruzó miradas con el hombre, el cual se llevó su mano a la oreja derecha tras reconocerla. Es evidente lo que debemos hacer. Quédense junto a mí y no habrá problema. La doctora tomó de la mano a Elena y Violet para comenzar a caminar en dirección a los soldados de la entrada. En el trayecto su hija veía con temor a los militares que tenía enfrente. Eran iguales que los que intentaron asesinarla en el hospital internacional. Aquellos que raptaron a los bebés y niños pequeños. Mientras que Elena no quitaba su vista del hacha sobre la mesa, por la que pasaría a un lado antes de llegar a los soldados. El hombre que les habló seguía con su mano en la oreja, esperando instrucciones. Mientras que el soldado que tenían justo enfrente, levantó su mano ante las 3, en señal de rechazo. ¿Qué sucede? La oferta es para médicos profesionales y experimentados. Ellas no pueden venir. Son muy jóvenes para el proyecto. ¿Cómo dice? No, usted no entiende. Ambas estudian medicina y tienen excelentes notas, además esta es mi hija. Le aseguro que pueden ser de utilidad. Nuestras instrucciones son claras. Solo pueden venir médicos con más de 15 años de experiencia. Despídase de ellas y espere por allá, junto a la... Repentinamente una granada aturdidora fue detonada en medio de la sala, cegando y desorientando a todos los presentes. Aún pese a no ver, Rose abrazó a Violet para cubrirla, mientras que Elena se apresuró en abrirse paso hacia donde recordaba que estaba el hacha. Retrocediendo hasta poner su espalda contra la pared, el soldado que les negó irse, encogía su cuerpo mientras levantaba su arma, listo para disparar tan pronto como recobrara sus sentidos. Mientras tanto, solo podía pensar en la inaudita situación en la que los habían metido. Un ataque sorpresa desde la retaguardia. Esa granada fue lanzada desde el pasillo previo a la sala en donde vigilaban al personal médico. ¿Cómo fue posible? ¿Qué sucedió con quienes vigilaban la primera planta? Antes de pensar en una respuesta, su visión comenzó a volver. Y fue ahí que divisó una silueta atacando a sus 2 compañeros más cercanos. No portaba armas de fuego, pero su tamaño era considerable. Dando por hecho que se trataba de un superinfectado, el soldado levantó su arma contra el atacante anónimo. Pero antes de disparar,
Su hombro izquierdo fue perforado por el hacha de Elena. La herramienta había destrozado su tendón, provocándole un terrible dolor. Y aunque había fallado en darle en la cabeza, la chica tomó su oportunidad y le arrebató el arma e intentó dispararle. Pero esto no funcionó, pues un pitido desde esta había bloqueado el gatillo. El soldado desenfundó y arremetió torpemente con su cuchillo, casi cortando el rostro de Elena, que consiguió retroceder a tiempo. Gracias a su gran herida así como una hemorragia interna y externa, el militar cayó al suelo mientras apretaba con desesperación su herida. Elena por su parte se volvió hacia Rose y Violet, a quienes sujetó y tiró para correr en dirección al ventanal roto. Para ese momento habían pasado 10 segundos desde la detonación de la granada aturdidora, por lo que sus efectos se habían reducido considerablemente. Lo suficiente como para que el soldado más grande identificara a quien les había emboscado. Teniente coronel, no se ve muy bien. Exclamó mientras le apuntaba firmemente, con la misma expresión inamovible de antes. Frente a él, Mosquera se cubría con el cuerpo de un soldado que había apuñalado y desarmado. Presionaba con fuerza un cuchillo sobre su tráquea, amenazando con degollarlo en cualquier momento. Pese a estar en lo que llamarían una buena posición, el oficial del Ejército Nacional jadeaba con pesadez, al tiempo que se forzaba a seguir atento. Tenía todo el cuerpo manchado con sangre. Su uniforme estaba parcialmente desgarrado, enseñando mordeduras y arañazos en sus brazos, piernas, e incluso el torso. A la mano con la que sostenía el cuchillo le faltaba el dedo meñique. Pero esto no impedía que lo sostuviera con firmeza sobre la piel de su rehén. Te conozco. Eres uno de los mercenarios que participaron en la operación Ironbreaker. Ahora trabajan para la Coalición Oriental. Me parece que perdió mucha sangre. ¿En serio nos atacó solo con una aturdidora y ese cuchillo? Gasté todas mis balas con los enfermos que enviaron. Ahora tire su arma o lo degollaré. Ordenó mientras comenzaba a cortar el cuello de su rehén. No hace falta que me lo diga. Ya sabe cómo funciona esto. Respondió tranquilamente mientras bajaba su arma, para dejarla sobre la mesa a su lado. ¿En serio aún tienen ese estúpido código de honor, después de todo lo que han hecho? No le dispararé a un hombre desarmado y moribundo. Ahora suéltalo, y acabemos con esto. Mosquera pateó y tiró a un costado al soldado que sujetaba, para asumir con dificultades y dolor, una postura defensiva. A su vez, el hombre delante suyo sacó su propio cuchillo e hizo lo mismo. Tal y como dijeron anteriormente, no tenían órdenes de asustar o lastimar más de lo necesario a los objetivos. Sus reglas de combate eran claras y estaban por encima de todo. Si un enemigo desarmado les desafiaba a un duelo, el elemento tenía la libertad de enfrentarlo siempre y cuando esto no perjudicara su misión. Y considerando el estado de Mosquera junto a sus esfuerzos por defender a los civiles, el hombre con el parche decidió que combatirlo en términos iguales era la mejor forma de mostrarle su respeto. Mientras ambos se preparaban para iniciar el enfrentamiento, Violet se deslizó por la manguera. Y pese a que sus manos ardieron un poco por la fricción, le resultó más sencillo de lo que esperaba. Al tocar el suelo se apresuró en apartarse y animar a su amiga y madre para que le siguieran. No todas las personas esperaban su turno, por lo que algunas preferían empujarse por saltar al vacío y arreglárselas en la caída. Y fue gracias a este caos que ninguno se percató de lo que sucedía a sus espaldas. Cuando fue su momento de bajar, Rose chasqueó con fastidio sus labios, antes de sujetar a Elena y ponerla delante, cediéndole su puesto. La chica fue sorprendida por este gesto, pero casi de inmediato se dispuso en bajar. Mientras tanto la doctora volteó de vuelta al salón. Y fue ahí que lo vio. Como el soldado que había sido atacado por Elena, se había reincorporado y ahora les apuntaba con su pistola.
Al notar lo que sucedía, y antes de que se efectuara el primer disparo, Rose empujó a Elena por el ventanal. Por un momento el tiempo pareció ralentizarse. La adrenalina en su cuerpo junto a la sensación de caer desde una gran altura, provocó que Elena experimentara un desfase, concediéndole la horrible oportunidad de ver cómo la cabeza de Rose era empujada hacia atrás, por una bala en su ojo izquierdo. Una explosión de sangre arrojó decenas de gotas en todas las direcciones. Y una de ellas, aterrizó sobre el rostro de la chica antes de caer. Al momento del impacto aterrizó sobre su brazo izquierdo, del que pudo oír algo romperse, mientras un fuerte dolor comenzaba a corroerlo. Pero esto pasó a segundo plano, tras ver cómo 3 cuerpos más se precipitaban desde la segunda planta. Uno de ellos era el de Rose Prada. Podían oírse disparos y gritos desde el salón del que huyeron. Pero esto no afectó a Violet en lo más mínimo, que veía en silencio a su madre tirada sobre el suelo. Elena también permanecía inmóvil a su lado, viendo con horror cómo el ojo había sido perforado por completo. Ambas revivían las memorias de sus padres muriendo frente a sus ojos. La angustia de tener la muerte cara a cara, junto a la pesada impotencia de no poder hacer nada al respecto. Pronto las piernas de Violet cedieron ante su estado de shock, provocándole una inmovilidad total. Mientras que Elena, desesperada por repetir esa traumática experiencia, intentaba ponerse en pie tan rápido como le era posible. Y al lograrlo, solo consiguió estar lista para recibir al soldado que bajó deslizándose con una técnica de rappel por la misma manguera. Y al aterrizar frente a ella, desenfundó su pistola nuevamente y le apuntó sin perder el tiempo. Tras azotar una gran roca contra la nuca del soldado, Robinson consiguió derribarlo con un ataque sorpresa. Y después de arrojarla a un costado y ver el cuerpo de Rose tirado en el suelo, soltó un desesperanzador suspiro antes de acercarse a Violet. Escucha, lo siento mucho, pero tenemos que irnos ahora. ¿De acuerdo? Robinson. Ya hablaremos después, ahora corre. Tomando la delantera mientras le apretaba la mano firmemente, Robinson le gritó a Elena que lo siguiera mientras comenzaban a correr en dirección a donde se separó de Otto. La rubia se tomó un momento para ver a Rose una última vez, antes de tragar saliva y obligarse a seguirlos. Mientras que en el salón principal del segundo piso, Mosquera continuaba combatiendo con el hombre que al igual que él, solo usaba un cuchillo de combate. Sus múltiples heridas por infectados le hacían ser más lento que su oponente, mientras que los reflejos le fallaban cada vez más gracias a la sangre perdida. En cierto punto intentó apuñalar el pecho del hombre, que evadiéndolo con un salto al costado, se dispuso en acabarlo con un ataque al cuello. Pero esto no había sido más que una finta de Mosquera para atraparlo. Justo antes de que el arma blanca le perforara la carne, el teniente coronel lo bloqueó con su brazo derecho y usando su mano izquierda para tomarle de la nuca, comenzó a tirar de ella para acercarlo a su cuchillo. El hombre con el parche del águila dorada se mostró satisfecho con la habilidad de su contrincante. Y reconociendo que estaba en un aprieto, soltó su cuchillo para tomarlo con su mano libre y clavarlo en el hombro derecho de Mosquera. El punzante dolor le hizo desistir de su agarre y liberar al hombre, que ganó distancia de inmediato. Me avergüenza no enfrentarlo en su mejor condición, pero entenderá que eso no está bajo mi control. De hecho, me sorprende que siga con vida y pueda moverse así. Da igual, mientras pueda moverme seguiré peleando. Pero su cuerpo tiene un límite. Tengo una idea.
¿Qué tal si el ganador le impone algo al perdedor? Así podrá obligar a su cuerpo a pelear hasta el final. No solo para ganar tiempo, también para pedirme lo que quiera. ¿Qué estupideces dice? ¿Pedirle lo que quiera? Así es, siempre y cuando esté a mi alcance, se lo concederé si me vence. Véalo como mi manera de compensar su deplorable estado. No me encuentro con hombres como usted a menudo, y sin importar lo que piense de nosotros, valoramos el espíritu e ímpetu de nuestros oponentes. Así que usan armas biológicas y bombardean refugios sin problema. Pero respetan los combates cuerpo a cuerpo como si fuera un duelo medieval. Están mal de la cabeza. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué hay de su ejército? Si gano y le exijo que retire a esos infectados, lo haría. El rostro del soldado con el águila dorada se tornó sorprendido. Y después, maravillado. ¿En qué se basa para pensar que puedo hacer eso? Tenía mis sospechas hasta hace unas horas, cuando me reportaron de un superinfectado que podía controlarlos. Un resucitado alfa que le da órdenes a la manada. Eso explica cómo cayeron tantos refugios y convoys en pocos días. Lo que me llevó a pensar que por simple lógica, los responsables debían tener algún tipo de control sobre él, para que se moviera donde quisieran. ¿No es así? El hombre frente a Mosquera esbozó una gran sonrisa, abandonando completamente su semblante sólido y profesional. Lucía tan satisfecho que nadie imaginaría que está en medio de un combate a muerte. Nadie que no lo conozca lo suficiente. Correcto. Pero no es tan exacto como imagina. Muy bien. Si gana le doy mi palabra que abandonaremos el campamento. Y si yo gano, me quedaré con su cuchillo como trofeo. ¿Solo eso? Es lo único que me interesa. Una última cosa. Sé que usted es el teniente coronel Sebastián Mosquera. Así que me presentaré. Soy el líder de campaña nacional, Antonio Forter. No me importa, acabemos con esto. Tras tomar la iniciativa y cargar contra su oponente, Mosquera intentó cortarle el cuello con un movimiento lateral, pero este fue fácilmente evadido con una pequeña retirada. Antonio se apresuró en tomar una postura defensiva para esquivar una serie de ataques rápidos que le hacían retroceder sin descanso. Mosquera había dejado de lado los intentos por alcanzar el cuello y torso de su rival, por lo que ahora se enfocaba en los tendones de sus brazos. Y al acorralarlo contra la pared retomó su objetivo original e intentó decollarle por tercera vez. Pero su antebrazo fue tomado para impedir la apuñalada. Pese a que ambos tenían cuerpos similares, la fuerza de Antonio era muy superior a la de Mosquera. Lo que llevó a este último a intentar generar distancia entre ambos, pero para ese punto ya era algo imposible. El líder de campaña nacional comenzó a forzar con tanta fuerza la muñeca de Mosquera, que no pasó mucho para que su propio cuchillo se volviera contra él, y ahora amenazara con insertarse en su ojo. Ante el problemático giro de acontecimientos, el teniente coronel puso su pierna derecha bajo el cuerpo de Antonio, para inmediatamente dar un brusco giro con todo su torso hacia la izquierda para derribarlo. Y aunque consiguió recuperar su cuchillo y crear distancia, su oponente no estuvo ni cerca de caer. El segundo intercambio comenzó cuando Antonio quiso tomar las riendas del encuentro y arremeter con un ataque inferior furtivo, apuntando a las piernas del moribundo hombre. Ante la amenaza de perder su movilidad, Mosquera intentó apartarse, pero una mesa detrás suyo le impidió hacerlo tanto como le hubiese gustado. En lugar de dañar sus pantorrillas o rodillas como normalmente se haría, Antonio optó por cambiar su objetivo y apuñalar en repetidas ocasiones el abdomen de Mosquera. El cual, incapaz de alejarse o defenderse a tiempo, no tuvo más remedio que recibir todos los ataques. Una fugaz e impecable lluvia de inserciones sumó algunas hemorragias más al ya destrozado cuerpo del teniente coronel. Mismo que, mientras soportaba el intenso dolor, había levantado su brazo derecho con el arma blanca para evadir el campo visual de Antonio y atravesarle la nuca mientras este seguía inclinado enfrente suyo. Una maniobra tan desesperada como brutal. Justo como había previsto, Antonio no pudo percibir su cuchillo aproximándose hasta que fue demasiado tarde. Y al momento del impacto,
Los dos cuchillos volaron sobre ellos cuando el contacto sucedió. Pues como única medida, el líder de campaña había levantado su arma contra la de Mosquera para impedir que aterrizara en su nuca. Pero como era de esperarse, al ser dos movimientos sin forma ni técnica, las fuerzas aplicadas no hicieron más que lanzar los cuchillos fuera de sus manos. A tan solo un instante de perder su arma, el rostro de Antonio se vio subyugado por toda una mesa volando en su dirección. El hombre se cubrió con sus brazos logrando disminuir el daño, pero nada pudo hacer con una patada directa de Mosquera desde el otro lado, que no solo atravesó la mesa sino que además lo arrojó al suelo. Sin darle un solo momento para reincorporarse, el teniente coronel lo tomó por el chaleco antibalas, levantó y azotó contra la pared para inmediatamente lanzarle un golpe con todas sus fuerzas hacia el rostro. Antonio inclinó su cabeza justo a tiempo para esquivarlo y ver con sorpresa cómo el golpe había dañado la pared, así como roto todos los nudillos de Mosquera. Pero a este no pareció importarle, y consiguió conectarle 3 golpes contundentes en la cara con su puño roto. Justo antes de dar el cuarto y más potente, sus 2 ojos fueron aplastados por los pulgares de Antonio. Tras distraerlo y desestabilizarlo lo suficiente, el líder de campaña se escabulló de su chaleco para apartarse de Mosquera y limpiar la sangre en su rostro. Así se hace, teniente, sin dudas está al nivel de su apellido. Antonio, la situación ha cambiado. Interrumpió una lúgubre y pesada voz desde su comunicador. Inmediatamente el hombre se llevó una mano a su oreja derecha para presionarlo y responder. ¿Qué sucede? El espécimen se está moviendo. Tal parece que entrará en acción al norte del lago. Termina tu encuentro y dirígete allá. Entendido. Al terminar la conversación, Antonio dirigió su mirada a Mosquera. Este se veía aún más demacrado que antes y parecía que se desplomaría en cualquier momento. Sus ojos derramaban sangre a causa de la gran presión que soportaron hace unos segundos. Pero ni eso consiguió aplacar su espíritu, pues se notaba listo para continuar. En verdad es un hombre increíble. La mayoría habría sucumbido a la infección hace tiempo. Pero, me temo que esto acabará ahora. Junto a sus palabras, vino una postura única. La posición de sus brazos y piernas denotaban un estilo agresivo y rápido, similar al sistema Osilat. Pero no era ninguno de ellos. Sebastián Mosquera intentó montar su guardia. Pero el daño acumulado y agotamiento eran tan grandes que ya no tenía fuerzas para levantar sus brazos. Ahora solo jadeaba con gran dificultad, mientras comenzaba a perder su visión, y no apreciar más que sombras. El Eviccot había ganado demasiado terreno en su cuerpo. Y mientras una mordedura podía provocar la muerte cerebral en solo 1 hora, él había recibido más de 20. Hacía mucho que sobrepasó su límite. Pero la oferta de Antonio había funcionado tan bien, que de alguna forma pudo obligarse a seguir. Y ahora, frente a la oportunidad para salvar a los sobrevivientes de su campamento, estaba listo para hacer un último esfuerzo. Sin aviso, gritos o estrategias, ambos hicieron su última carga frontal. Un choque directo y simple entre 2 fuerzas, en la que la más fuerte derribaría a su contrincante. Y eso fue justo lo que sucedió. Para cuando ambos cruzaron lado a lado, Antonio había vuelto a su expresión sólida e inmutable. Mientras que Mosquera, con su espina cervical rota y su cabeza girada 180 grados, veía la espalda del hombre que tomó su vida. Y cuando su cuerpo cayó al suelo, un angustiante silencio se apoderó del comedor. Antonio deshizo su postura y se dio la vuelta hacia él.
Ha sido uno de los hombres más fuertes a los que me he enfrentado hasta ahora. Teniente Coronel Sebastián Mosquera. Cuando esto acabe, haré que sepulten su cuerpo como es debido. Tras guardar los 2 cuchillos en su pantalón y tomar su arma, Antonio se inclinó junto al hombre que fue tomado como rehén por Mosquera hace unos minutos. Y tras ayudarle a levantarse, vio fijamente una cámara de seguridad en la esquina del salón. Su luz roja le dejaba en claro que había sido testigo de todo. Después de eso, ambos salieron del salón, para no volver jamás. El constante y profundo dolor le convencía cada vez más de que su temor era cierto. La caída de 5 metros parecía haberle roto el brazo. Sin embargo, y gracias a la adrenalina, podía mantener el ritmo para seguir a Robinson y Violet a través del bosque. Apenas se oían disparos o gritos. No porque la mayoría de infectados hubiesen sido asesinados. De hecho, era todo lo contrario. Quedaban tan pocas personas vivas que ahora eran cazadas. Oye, ¿falta mucho para encontrarlo? Preguntó con un claro temor, acompañado de algunos quejidos. Se supone que ya lo deberíamos haber encontrado. ¿Qué? Nos separamos en el camino de adelante, pero se supone que nos alcanzaría en la cafetería. Lo único que se me ocurre es que siga oculto entre los cuerpos. Elena no dijo nada. Se limitó a observar alrededor en busca de alguna señal de su amigo. Pero antes de hallar algo, llegaron al mencionado camino. Al igual que antes, seguía plagado por cadáveres y casquillos de balas. Pero no había ningún indicio de Otto. Violet estuvo por desplomarse, pero fue sujetada por Elena, quien, para evitar que entrara en shock, le pellizcó con tanta fuerza su brazo izquierdo que le hizo sangrar. Robinson estuvo por adentrarse en el camino para buscar de cerca, pero desistió tan pronto como notó un grupo de resucitados bordeando el bosque y registrando los arbustos en busca de algo. Volviendo con las chicas y haciéndoles retroceder para no ser descubierto, Robinson llegó a la conclusión de que Otto tuvo que tomar otra ruta para evadirlos. Y si no fue hacia la cafetería, la única opción era bordear el lago. Escuchen. Dejé a Otto aquí antes de ir por ustedes. Se supone que nos alcanzaría, lo veríamos en el camino o seguiría aquí, pero, pues no está. Creo que se fue por el lago hacia el estacionamiento. Allí hay un portón para salir, así que iremos allá y huiremos de este matadero. ¿De acuerdo? Claro. Me lastimé mucho el brazo, pero te apoyaré como pueda. No, cuida de Violet, yo me las arreglaré. Pero tus heridas, apenas debes ser capaz de moverte. De hecho me siento muy bien. Pero, ahora que pienso en el plan de escape. ¿Qué tiene? Es que, mientras estuve inconsciente soñé con algo así. Había fuego, algún tipo de pájaro hecho de agua y algas. O algo así. Ahora no es el momento para recordar sueños. Démonos prisa y reunámonos con Otto para salir de aquí. Sí, tienes razón. Andando. Tal y como su amigo dedujo, Otto se encontraba en el estacionamiento junto a los pocos sobrevivientes del asedio. Un puñado de soldados había creado una línea defensiva en torno a las 73 personas que se amontonaban para salir cuanto antes. Entre estas el alemán era empujado y golpeado desde todas direcciones por los desesperados sobrevivientes que abucheaban a los encargados de forzar y abrir el portón. Gracias a su altura el chico podía ver por encima de todos. Pero no bastaba para divisar a sus amigos. Por lo que decidió subir al techo de una camioneta para ver mejor. Una vez en la cima del vehículo, se dispuso a gritar sus nombres tan fuerte como le era posible. Mientras lo hacía vio con terror como los 6 soldados restantes disparaban a los infectados que salían de todos los caminos, atracciones, tiendas o callejones en dirección a ellos.
Gracias a que no eran muchos y se encontraban en un espacio abierto, los uniformados no tenían muchos problemas para derribarlos o asesinarlos. Pero sería cuestión de que se agotaran las balas, o fueran tantos enfermos a la vez, para que superaran el frágil perímetro y les alcanzaran. En ese momento los hombres en el portón consiguieron romper el candado y forzar las cadenas de hierro, para dar paso a una serie de retumbantes sonidos metálicos al remover los pesados cerrojos de la gran salida. Agradecido por una oportunidad de escape, pero preocupado por sus amigos, Otto gritó aún más fuerte sus nombres. Y como si fuera un acto mágico, recibió respuesta. Desde la distancia pudo oír cómo Robinson le devolvía el llamado. Y no estaba solo, pues a su lado Elena y Violet se movían agitadamente, cansadas al igual que él por rodear el lago a toda prisa. El rostro del alemán fue invadido por la cálida sensación de la esperanza. Y bajando de un salto, se dispuso en ir con ellos. La violenta multitud volvió a propinarle golpes y empujones, entorpeciendo su andar. Al tiempo que Robinson, Violet y Elena se acercaron lo suficiente al estacionamiento como para ser cubiertos por los soldados restantes, que mantenían a los infectados a raya. Mientras que frente al gran portón, todos se llenaron de emoción cuando este comenzó a ser abierto con dificultad, por los hombres que lo empujaban. Pero tan repentinamente como un relámpago. Sus expresiones cambiaron tras presenciar con incredulidad una gran y oscura mano filtrándose desde el exterior. Al igual que ellos, quien fuera el dueño de la extremidad también quería abrir el portón. Y comenzó a hacerlo con una facilidad que dejó en ridículo a quienes lo intentaban desde adentro. Pues lo desplazaba lenta y cuidadosamente hacia el costado sin interrupción alguna, permitiéndoles ver lo que había del otro lado. Todo rayo de esperanza, atisbo de salvación o idea de escape fue mancillada y aplastada en un segundo. Pues ahora, justo enfrente de todos, no había más que muerte. Una irreal y extremadamente alta silueta humanoide les observaba en silencio. Su piel era tan oscura como el carbón, mientras que sus brazos colgaban hasta sus rodillas. Ausente de cabello, pelo, pestañas u orejas, se mantenía en pie frente a todos, viéndoles sin parpadear. Su simple presencia estremeció a todos y cada uno de los presentes. Sin importar el género, creencia, tamaño o armamento. Todas las personas sin excepción sintieron un helado escalofrío recorrer sus espaldas, al tiempo que eran completamente inmovilizadas por el más puro y primitivo sentimiento de vulnerabilidad ante esa cosa. Aquello no era humano. No había forma de que una persona se transformara en algo así. Lo que tenían delante era en toda regla un demonio entre mortales. En medio del silencioso terror, un rayo les iluminó parcialmente, delatando la presencia de al menos 100 infectados detrás de aquel monstruo. Al aburrirse, dio un paso tras otro. Pero nadie respondió a sus movimientos. No podían hacerlo. Los hombres que intentaron abrir el portón hace tan solo unos segundos, ahora no hacían más que respirar agitadamente, y oír el horripilante sonido de sus corazones palpitando al máximo. Ni siquiera el primero de ellos hizo algo, cuando la criatura posó su mano sobre su cabeza. La diferencia de tamaño era tan abismal, que pudo acaparar todo su cráneo como si se tratara de una simple pelota de tenis. Y entonces, los sesos del hombre se esparcieron en torno a los demás, salpicándolos, y por fin haciendo que uno de ellos se moviera.
giró su cabeza en dirección al monstruo que, tan pronto como le vio, le atravesó la boca con 2 de sus dedos. Luego, lo levantó para que todos pudieran verlo. Y finalmente, lo arrojó justo en el centro de la multitud. Ante semejante tragedia, los sobrevivientes entraron en pánico y comenzaron a correr sin control, empujando y aplastando a quien hiciera falta para alejarse de ese monstruo. Otto fue uno de los desafortunados que cayeron al suelo y tuvieron que asumir una posición fetal para cubrirse de la lluvia de patadas y pisotones. Mientras que Robinson reconoció con horror al superinfectado que vio pasar a su lado. Este había asesinado a los soldados que les cubrían. Y junto a él, decenas de resucitados morían por recibir la autorización para atacar a las desesperanzadas personas. Y la recibieron casi de inmediato. El más grande y estrepitoso rugido que habían oído acaparó toda la atmósfera, dando paso a 2 estampidas de reanimados. Una desde el estacionamiento y otra desde el exterior del parque. Ambas comenzaron a arrasar con las pobres personas que ahora anhelaban la muerte, para evadir el trágico destino de morir siendo despedazados. El infectado alfa asesino de Cerbero rió desquiciadamente antes de arremeter con gran fuerza y velocidad contra las personas más próximas. En lugar de morder o arañar al igual que los demás, se empeñó en usar sus puños para despedazar a sus víctimas mientras giraba sin control junto a ellas, asimilando la escena a una grotesca danza de la muerte. Mientras que el demonio en el portón atrapó a un niño desde sus piernas y lo usó como bate para atacar a las personas más cercanas. Los gritos del pequeño cesaron con solo 2 golpes. Pues para ese punto, su cuerpo ya había sido completamente despedazado. Y ahora, no era más que un palo hecho de carne y hueso. Por muchos segundos el estacionamiento no fue más que un infierno en vida para todas las personas. Los pocos armados no dudaron en quitarles la vida a sus seres queridos antes de suicidarse. Mientras que muchos más no dudaron en intentar huir por los costados, dejando a sus conocidos atrás, pero siendo seguidos por múltiples enfermos. Ante la primera oportunidad Otto salió disparado en dirección al bosque. Y detrás de él, 18 resucitados se unieron al excitante juego de persecución. Gracias a la distancia que guardaban con la multitud, Robinson tuvo preciados segundos para recuperar el aliento y guiar a Elena y Violet de vuelta al lago. En su camino los 3 lloraban, vomitaban y gemían de terror ante la injusta realidad a la que habían sido condenados. Para su desgracia, el lago ya era rodeado por un grupo de 23 infectados. Por lo que tuvieron que frenar en seco y volver por el mismo camino. Y para su mala suerte, el otro lado también estaba siendo rodeado. Al muelle, corran al puto muelle ahora mismo. Así lo hicieron. Los 3 accedieron al largo y nuevo muelle de madera fina que disponía de restaurantes y pequeñas tiendas en su camino. Elena derrapó sobre las tablas antes de tomar a Violet y azotarla contra el suelo en un intento por ocultarla de los resucitados. Robinson se tiró junto a ellas con la esperanza de que no les hubieran visto. Pero infortunadamente, no era el caso. Aunque la mayoría de enfermos pasó de largo para acudir al estacionamiento, 10 de ellos entraron al muelle y comenzaron a correr hacia el final, en donde sabían que se escondía el trío. Robinson se levantó y montó guardia en medio del camino, listo para enfrentarlos cuerpo a cuerpo. Pero fue jalado hacia atrás por Elena, que había visto una balsa en forma de pato atada al final del muelle. Una vez más los 3 corrieron hasta llegar a ella. Violet la abordó y comenzó a moverse a la parte trasera, en donde reposaban un par de remos, mientras que Elena se apresuró en desatar la soga que la mantenía atado al muelle. Robinson por su parte se quitó su camisa y la enrolló rápidamente en su brazo derecho, consiguiendo una protección en esa zona. El primer infectado en alcanzarles intentó taclearlo, pero fue fácilmente evadido y terminó por caer al agua. El segundo sin embargo arremetió con múltiples arañazos que el chico evadió ágilmente antes de patear la rodilla del enfermo y tirarlo al suelo. Justo a tiempo para impedir que el tercero le mordiera el cuello, y dando paso a un forcejeo.
El cuarto y quinto estuvieron por entrar en acción, pero fueron interrumpidos por 2 patadas de Elena dirigidas a sus costillas. Pese a dolerles, no fueron suficientes para derribarlos, y sin un brazo a disposición les sería difícil enfrentarlos. Aún así lo hizo y arremetió rápidamente contra uno y luego el otro. Los resucitados comenzaban a molestarse por recibir daño sin la oportunidad de contraatacar. Hasta que el más grande rodeó a la rubia e intentó arañarle la espalda. Cuando fue golpeado contundentemente en su cabeza con un remo que le dejó inconsciente. Presa del pánico pero dispuesta a ayudar a sus amigos, Violet había abandonado la balsa para mover el remo tontamente y mantener al otro infectado lejos de Elena. Al mismo tiempo Robinson terminó contra el que combatía y se dispuso en levantar una mesa de picnic para usarla como escudo y mantener a los 5 infectados restantes a raya. Elena tomó la oportunidad y volvió a la soga, que terminó de desatar para inmediatamente girarse y gritarles que subieran. La mesa de Robinson fue sujetada y tirada a un lado, por lo que ya no tenía forma de mantener la distancia con ellos. Suban ustedes y aparten la balsa del muelle, yo saltaré cuando sepa que estas cosas no puedan alcanzarla. Violet volteó a mirarle pero antes de decir algo fue tomada y tirada bruscamente por Elena a la balsa, que a diferencia de ella, entendió el plan de Robinson. Usando uno de los remos para apoyarse en el muelle, la rubia comenzó a empujarlo con todas sus fuerzas para apartar la balsa tanto como pudiera. En su cabeza era una buena idea. Si conseguían alejar la embarcación algunos metros, Robinson podría saltar hasta ella o caer en el agua y nadar. Una vez todos arriba no tendrían mucho problema en evitar que esas cosas les abordaran, suponiendo que no se hundirían al saltar al lago. Mientras Elena usaba el remo como pica, Robinson arrojaba golpes y evadía al mismo tiempo. Pero como era de esperarse, resultaba imposible mantener un combate contra 5 infectados a la vez. Uno de ellos le mordió el brazo que tenía cubierto con la camisa, inmovilizándolo por completo. Mientras que otro de ellos intentó empujarlo contra el agua, pero fue sorprendido por un codazo del chico a su mandíbula, que lo dejó aturdido por un momento. Aprovechando la oportunidad, Robinson se tiró hacia atrás con ambos y les empujó al agua, deshaciéndose de ellos. Para su desgracia los otros 3 comenzaron a atacarle mientras seguía en el suelo, por lo que tuvo que arrastrarse hasta la tienda más cercana, en donde trancó la puerta al entrar para ganar algo de tiempo. Los 3 enfermos intentaron abrirla por unos segundos, antes de percatarse que aún habían 2 personas más. Dando la espalda a la tienda y acercándose a la balsa, que ya se había apartado 2 metros, fueron sorprendidos por el repentino sonido de la puerta siendo pateada. Y al dar la vuelta se encontraron con una gran llamarada que les quemó los rostros. Robinson había encontrado una lata de Sprite para los aromas y un encendedor que usó para crear un lanzallamas de bolsillo. Los infectados gimieron de dolor antes de apartarse y cubrir sus rostros para evitar el misterioso pero brutal ataque, dándole la oportunidad de acercarse a la balsa y reír un poco por su suerte. Pero, como era de esperarse, su lanzallamas improvisado se expandió demasiado y calentó la lata, que terminó por provocar una pequeña explosión que destrozó la mano de Robinson y alcanzó la madera del suelo. Carajo, mierda. Mierda, cómo duele. La mano derecha de Robinson quedó completamente inservible. La explosión arrancó varios trozos de su piel, así como las uñas. Mientras que las llamaradas le quemaron hasta el antebrazo. El dolor era tan grande que ni siquiera la adrenalina podía suprimirlo por completo. Y ahora, enfrente suyo, yacía un pequeño muro de fuego que siquiera alcanzaba el metro de altura. Pero resultaba ser más que suficiente para ahuyentar a los infectados del otro lado. Bueno. Aún con esto, debo decir que salió mejor de lo que esperaba. Robinson, ¿estás bien? ¿Puedes caminar? Date prisa y salta antes de que la balsa se aleje más. El chico les sonrió tontamente mientras levantaba su mano en señal de victoria. Con solo ver el estado de su brazo, Violet se cubrió su boca mientras pensaba en qué tan graves serían los daños y cómo podría tratarlos. Mientras que Elena intentó clavar uno de los remos en el fondo del lago para detener la balsa.
Pero fue inútil. Por más que se estirara no podía alcanzarlo, y no era para menos. Después de todo se encontraban en un gigantesco lago con varios kilómetros cuadrados. El chico le dio la espalda a las llamaradas, tras notar cómo el fuego se expandía por la madera. No pasaría mucho para que todo el muelle fuera consumido. Pero, para ese momento él ya no estaría ahí. Agotado, y aún desinhibido, comenzó a caminar hacia el extremo. Violet, toma ese remo y acerquemos la balsa al muelle. Imagino que Robinson no podrá nadar bien con esas heridas. Ambas comenzaron a ralentizar la balsa, para frenar y volver. Pese a su brazo roto, Elena se esforzaba en hacerlo cuanto antes, para bajar los riesgos de otro ataque al mínimo. Mientras que Violet, empecinada en concentrarse solo en el presente, veía con alegría como Robinson le sonreía con orgullo. Al tiempo que seguía caminando. Hasta que... una gran silueta tras él, cruzó la barrera de fuego. De inmediato Violet le advirtió con un grito, consiguiendo que Robinson se alertara y volteara por completo. Encontrándose con nada más y nada menos que el alfa asesino de Cerbero. No me jodas. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este? Mientras que las heridas de Robinson humeaban y sangraban, las de aquel gran humanoide se cerraron casi de inmediato, mientras que su piel comenzó a recuperarse a una absurda velocidad. El superinfectado sobrepasaba los 2 metros de altura. Y sin dudas pesaba más de 130 kilos. Una gran diferencia de tamaño con Robinson, que solo medía 1,72 m, con un peso de 74 kilos. Aún así, el chico mantuvo la calma. Sus anteriores encuentros con esa clase de resucitados le habían enseñado a resistir la enorme presión que emanaban. De hecho, su corazón latía con normalidad. Su cerebro recibía una buena cantidad de oxígeno. Y sus músculos se encontraban relajados. Oye, Elena, dijo suavemente tras voltear su cabeza en dirección al lago. Hazme un favor. No dejes que Violet vea. Esas palabras retumbaron sin cesar en su cabeza. Y mientras ambas buscaban una forma de ayudarlo, él volvió su mirada al alfa que tenía delante. Debo ser muy popular entre los resucitados, como para que traigan a su líder. Había comenzado a desvariar, seguro de su propia muerte, y ante la nula idea de qué hacer o cómo reaccionar. Su cerebro tiró por la borda la lógica y coherencia, para centrarse en hallar alguna solución. Una ruta de escape. Pero solo se encontró con razones para quedarse. De dar media vuelta y saltar hacia la balsa. Esa cosa haría lo mismo. Y entonces los condenaría a los tres. El agua era una opción aún peor. Sin armas, entrenamiento o un plan. Plantarse frente a él era todo lo que le quedaba. No. No, otra vez no. No puedo solo seguir viendo cómo todos mueren. Mientras Violet pensaba con desesperación qué hacer para evitar su inminente asesinato, Elena tomó con fuerza el remo y tiró de él para llevarlas de vuelta al muelle. Pero fue bruscamente detenida por un desgarrador grito de Robinson. Aprovechando el nulo pero momentáneo interés del infectado por moverse, Robinson volteó una vez más con su palma en alto. ¿Qué crees que haces? Voy a ayudarte. No seas estúpida. No mueran para nada. Yo estoy cagado. Pero si quedarme aquí hace que ustedes puedan huir, lo haré. Así que no arruines mi heroico sacrificio y vete. Aléjense del muelle tanto como puedan. Elena derramaba impotentes lágrimas sin parar.
su madre, la doctora Rose. Con ellas fue exactamente igual. Una situación que la superaba por completo. Una situación que le obligaba a verlos morir. Mientras Robinson encaraba nuevamente al alfa, que le regaló una perturbadora sonrisa, Otto corría a través del bosque a toda prisa. Tropezaba con ramas y rocas a causa de la profunda oscuridad. Sus jadeos denotaban lo agotado y perdido que estaba. Tras él, algunos de los infectados que comenzaron a perseguirle, le pisaban los talones. Qué amable. Incluso dejas que me despida y todo. ¿Acaso aún eres consciente? La balsa comenzó a ganar distancia una vez más. Remando en shock, Violet veía fijamente a Robinson mientras procesaba la situación y se preguntaba: ¿por qué de nuevo? ¿Por qué de esa forma? La distancia que separaba a Otto con sus atacantes era cada vez menor. El más cercano a él comenzó a gritar con entusiasmo al estar a punto de atraparlo. Pero justo antes de conseguirlo, el alemán dio un giro inesperado y se precipitó al interior de un gran agujero. Los 6 infectados se apresuraron a rodearlo y ver hacia abajo, descubriendo que aquello era una fosa común, en donde decenas de cuerpos yacían amontonados. El gran alfa apretó con fuerza sus puños, al tiempo que abría lentamente su boca para generar lentas y pausadas carcajadas. Pero estas no atormentaron a Robinson. Por el contrario, le contagiaron una leve risa. ¿Qué debería hacer? Sé que ya se alejaron del muelle. Pero estoy seguro que si grito con suficiente fuerza podrían oírme. ¿Debería decirle lo que siento? No. ¿Para qué hacerlo? Solo la haría sentir mal. Rayos. Creo que debí hacerle caso a Otto y decírselo antes. Qué mala suerte. En verdad quería pasar más tiempo a su lado. Los 6 infectados se arrojaron al interior de la fosa, en donde comenzaron a mover los putrefactos cadáveres para buscar al escurridizo humano que se escondía en ella. Otto veía esto con horror gracias a su único ojo abierto, pues el resto de su cuerpo era cubierto por el cadáver de una mujer y 2 niños. Cuando finalmente la balsa se apartó más de 20 metros, Robinson le devolvió una gran sonrisa al permisivo alfa. Entonces, ¿cómo haremos esto? El superinfectado usó todo su brazo para lanzar una potente bofetada, que Robinson consiguió evadir agachándose. Tomando la oportunidad de golpear los testículos del resucitado, el chico le conectó el más fuerte puñetazo que pudo. Pero no tuvo efecto alguno. De hecho, no sintió nada al golpearle. El alfa rió con descaro al notar la confusión del humano, por lo que lo tomó de la cabeza y azotó contra el suelo del muelle, destrozándolo y hundiéndole en el lago. Mientras lo mantenía bajo el agua, reía tan fuerte como le era posible, asegurándose de que Elena y Violet pudieran oírle. Cuando creyó que era suficiente, lo sacó y permitió recuperar el aire por unos segundos, antes de insertar su rostro en el fuego y deleitarse con sus desgarradores gritos al experimentar cómo las llamas entraban por su boca, nariz, ojos y oídos. Por supuesto que la piel del alfa también se veía afectada. Pero este no parecía tener problema con soportar el dolor. Después de todo, sus heridas sanarían en cuestión de segundos. Desde la balsa, Elena abrazaba con fuerza a Violet mientras se aseguraba de que ésta no viera en dirección al muelle, en donde se llevaba a cabo la tortura de su amigo. Por su parte, Robinson intentaba no caer inconsciente ante el más grande dolor de su vida. Pero no era solo eso. Había algo que genuinamente no le permitía desmayarse. Y al notarlo, el superinfectado le sacó del fuego y tiró contra el suelo, junto al agujero en el muelle. Robinson asumió una posición fetal, para ocultar un gran trozo de madera en su mano izquierda sin que el monstruo lo notara.
Cuando este se acercó para retomar su enfermizo juego, recibió un ataque por parte del humano que creía vencido. Robinson clavó tan profundo como le fue posible la estaca en su talón, haciéndole liberar un feroz rugido, pero recibiendo a cambio un arañazo en su cuello que provocó un río de sangre. El chico se llevó las manos a la tráquea en un inútil esfuerzo por detener el sangrado. Mientras esto sucedía, sentado sobre el techo de una tienda próxima al vuelo, un gato negro con ojos anaranjados y rostro inexpresivo observaba el encuentro. Cuando el alfa dejó de lado su herida, se dispuso en acabar con Robinson. Lo tomó con sus dos manos por el torso y lo levantó como si se tratara de un simple muñeco de trapo. El chico no opuso resistencia, pues estaba concentrado en la inaudita cantidad de sangre que perdía. Cuando el gran resucitado estuvo por desgarrarle el rostro con una mordida, fue sorprendido una vez más por una lluvia de sangre que Robinson le escupió en el rostro. Completamente cegado y aún más molesto, lo próximo que sintió fue una segunda estaca clavándose en su oído derecho. Y tras liberar al humano para caer de rodillas e intentar sacar el fragmento de su oreja, consiguió ver cómo Robinson se acercaba a él con una tercera y más grande estaca. El chico gritó con todas sus fuerzas mientras la sangre abandonaba su cuerpo, forzaba sus deformados ojos y trasladaba todo su peso al último ataque. Pero antes de atravesarle el cuello, la boca de Robinson fue tomada por el infectado con sus dos manos, que acompañado con un poderoso rugido, dividió la cabeza del muchacho en dos. ...29 de diciembre del año 2023... para las 10:37 p.m. A tan solo una semana del día cero, las pérdidas humanas alcanzaron las 4.000 millones de bajas alrededor de todo el mundo. Más del 47% de la población pereció, completando exitosamente la primera fase de los responsables. El campamento de emergencia montado en el parque de diversiones Cooper y Mavis resistió por 1 hora y 9 minutos el asedio que terminó por destruirlo. Y de las 767 personas que se refugiaron en su interior, tan solo 29 sobrevivieron a la masacre.